Imagina esto, logras cumplir tu sueño de ser actriz, consigues un papel importante en una serie de Netflix o HBO, das todo de ti, estudias, ensayas, te entregas y cuando tu cara aparece en pantalla, miles de personas empiezan a criticarte, pero no por tu actuación, sino por no ser lo suficientemente bella. De repente no importa lo que haces, sino cómo te ves. Si tu rostro no encaja con lo que esperan, Internet te va a hacer pagar eso. Te acusan de ser demasiado fea para la pantalla, como si ser mujer en lo público viniera solo con una condición: ser bella o desaparecer. En la intro y en todos lados, hoy vamos a hablar sobre algo que ya hablé en mi TikTok y que he visto mucho en redes sociales. Realmente no me inspiré en ningún video como tal, más bien es algo que me salió por lo que quise hacer el TikTok y este video. Entonces, de todas formas, si hay videos similares a este, pues vayan a verlos porque me parece una problemática gigante de que nosotros como personas en el internet no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y esta idea me vino porque he visto muchas críticas a actrices como Bella Ramsey en The Last of Us, a la actriz de Bronte en You, a la actriz de Kate en You, también a la actriz de Chelsea de The White Lotus de la tercera temporada. O sea, ¿qué está sucediendo en este mundo donde pareciera que nosotras las mujeres tenemos que ser bellas o si no, mamita, te me vas? Y también no solamente quiero hablar de eso, quiero hablar sobre cómo es posible que actualmente tenemos, parece, el cerebro tan quemado, y repito lo que dije en mi TikTok, que una belleza real nos molesta, nos asusta, nos incomoda. O sea, tenemos que vernos de una manera, tenemos que lucir de cierta forma. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de comenzar, recuerda los requisitos para ver este video. Principalmente, no enviarle hate a ninguno de los personajes o víctimas que van a ser nombrados el día de hoy. Número 2, comentar ahí abajo siempre con respeto. Si tienes algo que decir, agregar o no, con respeto. Y tercer punto, no te tomes nada personal. Esto es simplemente mi opinión. Así que vamos a darle la bienvenida a la sección donde Samira da su opinión de cosas que nadie le preguntó. Y no me importa porque este es mi canal. En fin, ahora sí, comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es ser bella hoy en día? Y antes de comenzar les voy a decir otra cosita. Tengo aquí mi compu porque miren, hermanos, me hice una investigación en Notion, como pueden ver en Notion aquí, o sea, miren esto, o sea, obviamente nada más aquí pueden ver una página, pero esto está súper full. Entonces, aquí pueden ver, o sea, un poco de notas loquísimas. Entonces sí, voy a estar básicamente aquí para tener mi guía, voy a estar leyendo y hablando con ustedes, así que sí, hermanas, o sea, aprenderme un guión como de casi 100 páginas es terrible. Y aparte, prefiero guionizar a veces mis videos con los puntos. Porque, chicas, si de verdad yo me pusiera aquí a decir todos mis comentarios sin una estructura, literalmente el video en vez de durar 1 hora duraría 4 horas, porque yo hablo demasiado. Pero bueno, como ya empecemos ahora sí. En los últimos años, pareciera que las mujeres, o sea, ya no se nos permite simplemente existir. Basta con que una actriz no tenga los pómulos marcados, los labios inyectados, la nariz respingada, para que la conversación se desvíe por completo de su talento o su personaje y se centre únicamente en cómo luce. Por ejemplo, tenemos a Bella Ramsey, de la protagonista de The Last of Us, que de paso, hermanas, ¿cómo tú me vas a decir que esa chica, por culpa de todo el hate que le ha caído, no me digas, o sea, que se va a retirar de la serie? Obviamente eso es por su salud mental, pero Dios mío, ¿por qué llegamos a ese punto? Y no la culpo a ella, culpo a las personas, y por eso estoy haciendo esto. ¿Por qué llegamos al punto en el que una persona tiene que dejar de hacer algo que ama? Porque estoy 100% segura que ella adora ser actriz, pero obviamente prefiere priorizar su salud mental y no ser criticada por todo el mundo. O sea, ¿por qué? Entonces, algún comentario que vi que me pareció clave, que lo vi en TikTok, y es que una chica me comentó en mi video de que eso probablemente suceda porque muchas personas, o sea, los hombres que ven eso, no pueden sexualizar a la actriz de a Bella Ramsey, entonces como lo hacían en el videojuego. Y eso me dio otra perspectiva completamente loca. Yo no había tomado esa perspectiva en cuenta. O sea, cuando yo leía eso, o sea, no lo había pensado. Y
doy completamente la razón. ¿Por qué? Porque pareciera, o sea, obviamente las críticas vienen de la mayoría de los hombres, y si viene de mujeres, mamita, qué decepción, de verdad, te lo voy diciendo, qué decepción. Pero bueno, continuamos. Ella, como muchos supieron, fue tendencia por semanas, pero no por su actuación, sino por su rostro, con memes en Twitter, en todos lados. También tenemos a la actriz de Bronte, que la gente decía, no, se parece a la de Shrek, que no sé qué, que no tiene un rostro perfectamente hegemónico para ser un personaje romántico en You. Y yo entiendo algunas críticas con respecto a la historia de You, pero no entiendo las críticas hacia su físico. Like, what the fuck. Principalmente, yo entiendo que es spoiler, que las personas, o sea, spoiler de You, así que adelántate esa parte. Yo entiendo que a la gente no le haya gustado mucho el simple hecho de que fuera ella quien terminara, podría decirse, ganándole a Joe, y yo también apoyo eso. Me hubiera gustado, porque siento que una persona como Joe debió haber sido derrotado, por alguien como Kate. ¿Por qué? Porque ¿quién más tiene el poder de derrotar a alguien como Joe que una billonaria dueña de una empresa con contactos? Es que ya se veía que ella ya le estaba ganando, simplemente que cambiaron el final de una manera muy retorcida y rara. Y algo que también apoyo es que Joe siempre iba un paso adelante. Joe siempre iba yo hablando de You, no sé si dejamos esto para el final, hermanas, porque de verdad que viste lo que les digo, si yo no tengo una estructura, un guión, me voy para otro lado. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. En fin, muchas personas empezaron a burlarse también de la actriz de Kate de You y también la actriz de Chelsea de The White Lotus. Hasta hicieron un sketch, no sé, en SNL criticándola, pobrecita. O sea, tan bonita, tan bella, me encanta, y tan buena vibra que se ve. Y aparte que si tú ves una de sus entrevistas, ella habla sobre cómo le afectaba, ella se escribió en su espejo la palabra fat, o sea, gorda, y decía como que eso lo pongo ahí para que tú sepas cómo lo que tú eres y cómo tú te ves. Y se puso a llorar y me dio tanto sentimiento, en serio, hasta yo quería llorar, pero la verdad. En fin, entonces, ¿cómo se supone que nosotros como sociedad hacemos sentir mal a otras personas que son seres humanos? Cállate la fucking boca. Si no te parece atractiva, entonces está bien que a ti no te parezca atractivo o atractiva, porque al final la belleza es subjetiva. Pero no porque una persona no se vea como un Instagram face, no significa que tú tienes que ir a criticarla. Y este video nace de ver cómo la belleza ya no es una opción, sino una exigencia para nosotros las mujeres. El cómo los filtros, las cirugías y las redes sociales han mutado nuestra percepción al punto de que lo humano parece feo y lo artificial parece deseable. Y sobre todo, de preguntarnos todos juntos, ¿por qué se espera que una mujer sea bella para ser aceptada? ¿Y qué pasa si decide no serlo? Capítulo 2, contexto histórico. Ustedes saben que yo ando modo, siempre doy contexto histórico porque no todo nace desde hoy, hermana. Y como yo siempre digo, bueno, dije nada más en un video, pero lo repito aquí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que vamos a hablar del cambio de la belleza a través del tiempo. Para los griegos, la belleza estaba intrínsecamente ligada a la virtud. El concepto, hay una palabra que investigué aquí que les voy a leer que dice calocagatia. Perdónenme de verdad si no lo sé pronunciar, pero bueno, unía lo bello con lo bueno, indicando que un cuerpo armonioso reflejaba un alma virtuosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la antigua Grecia, allí la belleza no solamente era una cuestión de estética, sino un reflejo de armonía y percepción y proporción. Es decir, los griegos creían que un cuerpo bello era aquel cuyas partes estaban en equilibrio perfecto en sí. No es que estoy aquí idealizando lo que ellos creían que era bello, no, sino que estoy como que explicando para que sepan. Por ejemplo, el escultor Policleto fue uno de los primeros en formalizar esta idea. En su tratado, conocido como el Canon, estableció proporciones ideales para el cuerpo humano. Por ejemplo, proponía que la altura total del cuerpo debía ser 7 veces la altura de la cabeza. Estas proporciones buscaban representar la perfección y se convirtió en un modelo a seguir en el arte y en la cultura griega. En la escultura, esta búsqueda de perfección se manifestaba en obras que combinaban el realismo con la idealización. Los artistas no solo representaban el cuerpo humano tal como es, sino que lo ajustaban para alcanzar ese ideal de simetría y equilibrio. Esta visión influenció profundamente el arte occidental y estableció una conexión duradera entre belleza y proporción. Ahora hablemos de qué pasaba cuando tú no encajabas en ese molde.
pues se consideraban inferiores no solo en apariencia sino en carácter. La fealdad se asociaba con debilidad, con desorden, incluso corrupción moral. Esta forma de pensar excluía, discriminaba y validaba prejuicios con base a lo físico. Así que tampoco es que yo, para que sepan, no estoy idealizando la antigua Grecia y todo eso, simplemente estoy explicando para que nosotros entendamos. Aunque han pasado siglos, ese legado sigue presente, porque hoy cuando vemos a alguien atractivo solemos asumir consciente o inconscientemente que también es exitoso, inteligente, confiable o amable. Yo no sé si ustedes ya han visto varios de mis videos, ya habrán escuchado del efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo que nos lleva a formar una impresión general de una persona basada en una sola característica positiva. Por ejemplo, su apariencia física, y a partir de ahí asumir que tiene otras cualidades positivas que no, así no tengamos evidencia de ello, no importa. O sea, decimos, ¿sabes qué? Esa chama es bella, así que debe ser buena persona. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, de que, por ejemplo, las personas, hay gente que te parece bonita y piensas, no, debe ser inteligente, y no es nada inteligente, es una loca que simplemente ni siquiera estudia, por ejemplo. No sé, o alguien que se ve confiable, nada más porque se vea bonito, pero en realidad termina siendo la persona más chismosa del planeta, o sea, cosas así. Y esto, o sea, el que acuñó pues este término fue Edward Thorndike en 1920, psicólogo estadounidense, en su estudio que hizo, que se llamaba A Constant Error in Psychological Ratings. Este fue como un experimento. Yo encontré esto en PDF, pero hermanas, eso estaba como, o sea, casi ilegible en inglés. Pero básicamente en ese experimento, por eso todo lo tengo aquí anotado, porque si no se me olvida, observó cómo los oficiales del ejército tendían a calificar mejor a sus subordinados en inteligencia, liderazgo y otras cualidades si los percibían físicamente atractivos o agradables. Es decir, según Edward, una sola impresión general influye desproporcionadamente en otras valoraciones específicas. Ahora hablemos de la otra sección, Edad Media y Renacimiento. La gordura como símbolo de estatus. Miren, yo estuve buscando aquí y sí encontré esto. Si ustedes saben más de historia que yo y dicen, mamita, ¿dónde tú sacaste esto? Recuerden que toda la información la saco de internet, así que si algo está mal me lo ponen allá abajo con respeto, porque, en fin. Aunque hoy en día la delgadez es vista como ideal de belleza, salud o todo ese tipo de cosas, tienen un video mío hablando de skinny talk y porque ahora todo el mundo se obsesionó con ser delgado de nuevo. Ahí explico el contexto histórico y todo, hermana, el video está besos con besos, entonces vayan a verlo. Pero en fin, aunque hoy en día el ideal de belleza es ser delgado por los modelos, por las celebridades y todo eso, no siempre fue así, ya que en la Edad Media y especialmente durante el Renacimiento, lo opuesto era verdad. Por ejemplo, los cuerpos grandes, redondeados y con volumen eran sinónimo de poder, riqueza y fertilidad. Las mujeres con curvas generosas eran admiradas, no solo por su apariencia, sino por lo que esa apariencia pues representaba. En una época donde la mayoría vivía en condiciones de escasez, tener un cuerpo gordo significaba tener acceso a comida abundante, descanso y privilegios. Era literalmente una muestra visible de estatus social. Dígame cómo las cosas cambian y cómo las cosas eran percibidas antes. Es una locura. Artistas como Rubens Botticelli o Tiziano inmortalizaron esta visión, ya que sus musas no tenían abdominales marcados ni pómulos afilados. Tenían vientres suaves, piel pálida, brazos redondos y rostros serenos. Eran la encarnación de la belleza divina y terrenal al mismo tiempo. La gordura en ese entonces era deseable, no por sí misma, sino por lo que implicaba pertenecer a una clase que no sufría de hambre ni fatiga. Era belleza asociada al privilegio, no al sacrificio. Y es muy loco y pensar lo que hoy es estigmatizado, antes era celebrado. Que un cuerpo voluminoso fue símbolo de estatus y hoy es motivo de vergüenza pública. ¿Por qué? O sea, todo cambió de una manera muy loca y esto demuestra simplemente que la belleza no es algo fijo ni natural según la percepción de los demás, sino cultural y es cambiante. Lo que en una época se veneraba, la otra lo condena. Y estos vaivienes solamente hacen que uno se pregunte, ¿dónde queda el cuerpo real de la mujer y el hombre? Para comprender esto, tenemos que saber cómo llegamos a los estándares de belleza actuales. Así que hagamos aquí un resumen de
cómo va cambiando la belleza, pero yo necesito que ustedes entiendan que esto es un mini resumen porque si no el video va a durar muchísimo. De todas formas, yo en mi video hablando de Skinny Talk hablé bastante de las flappers, pero bueno, años 20, Flapper Girls y la belleza moderna. En los años 20, después de la primera _ra mundial, no puedo decir las palabras bien, hermanos, porque o sea, como YouTube, surge una nueva figura femenina que eran las flappers, mujeres delgadas, del cabello corto, con siluetas andróginas, vestidas con vestidos sueltos y labios oscuros. Era una rebelión contra el corsé, pero también una adaptación a una época de modernidad, velocidad y cambio. Aquí la delgadez se asocia por primera vez a lo liberador y a lo nuevo. Una persona me comentó que las chicas flappers también utilizaban corsés, que en ese momento no fue que cambió. Me lo había comentado en un video anterior, la verdad, probablemente sí sea así, hermanas, yo no sé, porque a mí lo que me sale en internet es esto. Y yo investigué, por eso me salió esto y por eso lo estoy diciendo aquí, pero lo quiero aclarar. Disclaimer de que esa persona me dijo eso y capaz sí sea cierto lo que esa persona me está diciendo. Pero avanzamos ahora sí a los años 50, curvas y feminidad estilizada. Aquí el péndulo se mueve otra vez, porque ahora el cuerpo ideal es curvilíneo, cintura estrecha, caderas anchas, busto prominente. Un ejemplo de esa época, Marilyn Monroe. Aunque mucha gente dice, Marilyn Monroe era una persona gordita, rellenita. Hermanas, en las fotos donde Marilyn Monroe se veía gordita, entre comillas, porque vamos a decir, o sea, si eso les parece gordo, no sé qué es flaco para ustedes. Pero si tú te pones a ver, en las fotos de Marilyn Monroe, esa mujer era delgada. Y bella, hermosa, pero cuando ella como que tenía esas curvas un poquito más prominentes, se supone que fue cuando ella ya estaba embarazada y en unos cuando ya había sufrido de la pérdida de sus bebés, pues. Entonces, gente, cálmense un poquito. La verdad, la gente que dice, no, pero es que Marilyn era una super curvy, no sé qué, brother. Hay fotos donde Marilyn era súper delgada, así que no sé qué hagan. Pero bueno, sí entiendo dónde viene porque sí hay donde los vestidos se podrían ver de cierta forma, pero recuerden, hermanas, todo eso era planificado. ¿Tú crees que esas personas no utilizaban vestidos con corsés que las hicieran ver de cierta forma? No sé. Vean lo que tuvo que bajar Kim Kardashian de peso para poder entrar en el vestido de Marilyn. ¿Ustedes creen que Marilyn en serio era gordita? O sea, y no lo digo en forma de que, ay, qué horrible ser gordo. No, para nada, hermanas, a mí no me la puede pelar más el cuerpo de alguien más. Simplemente lo estoy aclarando. Es para las personas que digan, ella era tal. Entonces las personas que tienen ese peso piensen que su cuerpo es otra cosa que no es. Y las personas que sí son gordas o sí son flacas, no sé, estén como confundidos con su tipo de cuerpo. O sea, dejemos de opinar del cuerpo de los demás, por favor. En fin. Y yo aquí opinando del cuerpo de Marilyn. Pero bueno, simplemente lo hago para algo bueno. En fin. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a Marilyn Monroe como ícono. Ella se convirtió pues en eso. Era el ícono de la belleza, de la sensualidad. Y la belleza vuelve a ser exuberante pero domesticada. Es el cuerpo de la ama de casa deseada, del comercial publicitario, del consumo familiar. La belleza ahora está al servicio del deseo masculino y del modelo de familia americano. Que es a lo que quieren volver porque saben que ahorita se supone que está volviendo de nuevo en la era de... Se me olvidó la palabra. Pero bueno, de ser más conservador. Ajá. La era de ser conservador como que está volviendo. Trump y toda esta cuestión. No sé mucho del tema. Me gustaría investigar más y ver más videos si quieren que hable de ese tema. Pero bueno, ahora nos vamos a los años 90. Heroin chic y el cuerpo invisible. Aquí quiero que sepan que me estoy saltando una época donde también el cuerpo fue más o menos... Bueno, o sea... Un icono también de la delgadez fue Twiggy, que fue como en los años 60 y 70. Lo que pasa es que no nombro todo eso, hermana, porque si no, como les digo, el video se va a hacer muy largo, entonces me estoy saltando como a las partes más resaltables. Pero eso está en mi video de Skinny Talk. En fin, en los años 90, el heroin chic y el cuerpo invisible. Aquí el ideal de belleza da un giro más oscuro, porque aparece esta tendencia de consumir, tú sabes, y que lo llamaban, o sea, es como llamar... sustancias ilícitas chicas. No entiendo. O sea, literalmente. No es como, es literalmente. O sea, por favor, ¿por qué idealizamos este tipo de cosas? En fin, ¿de qué trataba esta estética? Cuerpos extremadamente delgados, rostros pálidos, mirada ausente. ¿Y quién era un icono de esa época o quién reflejaba esos estándares de belleza? Kate Moss. Ella se convirtió en la figura central de esta estética, donde la belleza
se vuelve frágil, casi enfermiza. Es la era de los huesos visibles, del Nat sabe también cómo ser delgada o cómo estar delgada. ¿Se acuerdan de la frase icónica de Kate Moss? Y yo digo icónica como que si fuera algo positivo, pero ajá. Una época que glorificó el hambre y dejó una generación marcada por los trastornos con la comida. Hablemos de los años de los 2000, Photoshop y cirugía como norma. A partir de los 2000, la cirugía plástica dejó de ser un tabú, por decirlo así, y se convierte en una herramienta de corrección. Operarse, tú sabes, las chichis, la nariz, los pómulos, los labios, todo podía ser mejorado. Las revistas usaban y abusaban del Photoshop para alisar, adelgazar y agrandar. Las celebridades lucían cada vez más similares entre sí, como si la belleza ideal se hubiese convertido en un molde a replicar. Esto también era la cultura Y2K, vientres planos, pantalones a la cadera, cejas delgadas. La belleza era sexualizada y artificial, pero vendida como natural. Y eso fue profundamente violento para millones de adolescentes que crecieron comparándose con lo inalcanzable. Ahora hablemos de los 2010 a 2020, o sea, la década de los 2010. El Instagram Face, filtros y la belleza posthumana. Ok, principalmente con las redes sociales y toda su llegada, los estándares ya no vienen solo de celebridades, sino que ahora te los impone tu amiga influencer, la modelo de TikTok. La belleza se volvió algoritmo. Lo que más se viraliza es lo que más se parece a un filtro. Piel pulida, labios inflados, nariz afilada, ojos grandes, mandíbula definida. Así nace el Instagram Face. Yo creo que el ejemplo de Instagram Face más como donde más lo puedo ejemplificar es con todas las Kardashian, para que me entiendan. Y no lo digo en forma de ay, son feas las Kardashian, son feas, es fea Leah Halton. No, Leah Halton es una mujer guapísima y las Kardashian también. Amo a Kendall, yo sé que mucha gente odia a Kendall, pero Kendall es, yo soy fan de ella, entonces no lo digo en forma como de hate, sino como para que me entiendan. Así nace el Instagram Face, un rostro que parece diseñado por inteligencia artificial. Se inspira en las Kardashians, en modelo de Victoria's Secret y en filtros de realidad aumentada. Pero lo más peligroso es que ese estándar ya no se reconoce como artificial. Se convierte en lo normal, en lo esperado, en lo mínimo. Y en TikTok ese molde se refina aún más. Porque aquí ya no se trata de parecer humana, sino de parecer editada. El filtro no es una herramienta, es parte del rostro. Un maquillaje digital permanente que genera un desajuste brutal entre lo que vemos y lo que somos. Y sabemos la consecuencia de esto. Nos genera comparación y nos genera dismorfia corporal terrible. Y cuando miramos ahora sí este recorrido de nuestro contexto histórico, podemos entender algo. La belleza ya no es constante, no ha sido constante, pero siempre ha sido impuesta. No importa si es delgada, voluptuosa, frágil o hiperfemenina, siempre hay una forma correcta de ser, entre comillas, y millones de formas de estar equivocada. Si cada década cambió tanto el ideal, ¿por qué seguimos tratándolo como si fuera una verdad absoluta? O sea, no es hora de empezar a cuestionar todo esto, no es hora de empezar a decir, mira, yo no me quiero parecer a la chica de Instagram, muy bella, muy hermosa, muy linda, pero yo no quiero ser ella. Y nena, o sea, no. Ahora vamos al capítulo 3, psicología de la belleza, autoestima y percepción. Quiero que entiendan y les voy a decir de una vez que yo no soy psicóloga. Yo estudié marketing y publicidad y mercadeo, así que yo no sé mucho de psicología. Obviamente, como siempre les digo, disclaimer, lo que sé de psicología es con respecto al consumidor, porque en mi tesis tuve que hablar mucho del tema, estudiar del tema, y ellos me enseñaron, pues, los profesores. Entonces quiero que sepan que no soy psicóloga, no estoy aquí diagnosticando absolutamente nada, simplemente baso mi información en internet y lo que aprendí en mi carrera, y si está mal, recuerda que tú siempre me puedes corregir allá abajo, yo no tengo ningún problema. Obviamente con respeto, hermana, porque yo hago estos videos con respeto, en fin. Me da risa porque parezco una ASMR, o sea, una chica que hace ASMR, porque tengo este micrófono y esto, pero es por si acaso esta broma no graba, tengo este y es como que soporta. En fin, no sé qué me pasa. Vamos ahora sí al capítulo 3. Ya les dije de qué trata. Principalmente nos damos cuenta que actualmente vivimos en un espejo, pero no uno real, es un espejo distorsionado, filtrado, editado y curado. Un espejo que no refleja cómo somos, sino cómo deberíamos ser. Y en cuanto más los miramos, menos nos reconocemos. Este fenómeno se relaciona al efecto de mera exposición descrito por el psicólogo social Robert Sajong.
en 1968. No me estoy burlando de él, hermano, no lo voy a tomar como hate. De hecho, admiro a todas las personas que nos dan explicaciones a nuestra mente, gracias. Simplemente que, güey, o sea, no sé pronunciarlo, se me dificulta, pero bueno, Robert Sanjok lo descubrió en 1968, como ya dije. Descubrió que la repetida exposición a un estímulo, incluso de manera subliminal, puede aumentar nuestra preferencia por él. Lo descubrió en su estudio llamado, estaba en inglés, pero lo traduje para que tú me entiendas, los efectos actitudinales de la mera exposición, o attitudinal effects of mere exposure. Perdóname si no pronuncio mal. Aquí demostró que las personas desarrollan una actitud más positiva hacia estímulos que han visto con frecuencia, aunque no sean conscientes de ello. ¿Qué me dice eso? Porque tú dirás, mira, ¿qué tenía que ver Bella Ramsey con el contexto histórico de la belleza y la mera exposición? No me interesa. Pues básicamente lo que quiere decir esto es que aquí podemos entender el por qué, o sea, no es que significa que está bien, pero podemos entender cómo es que nosotros reaccionamos mal. Y voy a incluirme a mí, porque yo también soy humana y no me voy a hacer aquí la santa de que... Pero podemos entender cómo nosotros como seres humanos reaccionamos mal, entre comillas, o nos incomodamos cuando vemos que alguien no cumple con cierto estándar. Y reaccionamos mal porque, pues, me parece que se adapta bastante al efecto de mera exposición que ya acabo de explicar. En fin, este efecto se ha replicado en diversos contextos, desde palabras y sonidos hasta rostros y objetos. La familiaridad genera una sensación de seguridad y agrado. ¿Ven que tiene sentido? Lo que explica por qué tendemos a preferir lo que nos resulta conocido, y como nuestra mente y TikTok y las redes sociales nos han arraigado y sí, tienes que verte bella, tienes que verte inyectada, nos sentimos incómodos cuando vemos a alguien que simplemente tiene una cara real. ¿Tú te sientes incómodo cuando me ves? Dime, porque yo no estoy operada, tengo modo, perdóname, mentira, pero bueno, si me pinta el pelo, ¿qué tiene que ver eso? Mira, cállate, es que estoy como enérgica, estoy como loca. Y ustedes dirán, pero chama, tú no eres seria, tú no te sientas a hablar con seriedad. Perdóname, pero quiero que tú también te entretengas. En el contexto de las redes sociales, este efecto se amplifica. ¿Por qué? Porque al estar constantemente expuestos a imágenes filtradas y editadas, nuestro cerebro comienza a aceptar estos rostros como la norma. Lo natural se percibe como defectuoso y lo artificial como deseable, o por lo que está bien. Y lo más, podría decirse, problemático o grave de esto, y yo siempre lo voy a decir y voy a abogar por esto, es que este ciclo se empieza a ver cada vez más temprano. Las niñas de 9 a 10 años ya saben qué es el contour, qué parte de cara quieren operarse, qué filtro se les hace más presentable. O sea, yo a esa edad estaba jugando muñecas. ¿Cómo es posible que ahorita las niñas estén pensando o sintiéndose mal con su cuerpo y sus rostros? Por eso es muy bueno que siempre las personas sean honestas con respecto a qué cirugías se hicieron, qué se están haciendo, qué son. ¿Por qué? Porque así las personas que las admiran pueden sentirse menos mal consigo mismas, porque no es como que tú naciste así naturalmente. Aunque no es culpa de la otra persona si de casualidad nació así naturalmente. Pero es como que ser honesto es mejor para que las otras personas no se afecten tanto, porque tú tienes que pensar en tu comunidad y empezar en una niña allá afuera. A mí me encantaría ver a alguien como yo cuando yo tenía, bueno, mi edad no, pero cuando yo era pequeña y empecé a compararme con personas en redes sociales. Me hubiera gustado ver personas como yo creando contenido, porque capaz ustedes, las personas que me ven, no sé qué edad tienen. Espero que si eres menor de edad, veas este video y puedas entender que eres bella y hermosa y no le prestes atención a lo que supuestamente se ve perfecto, pero tampoco envíes hate, porque esas niñas también andan tirándole hate a esas actrices. Así que por favor, hermana, tienes que amar, tienes que querer, tienes que enviar amor a todas las personas. Gracias, excepto a las malas personas. Igual Jesús dice que hay que enviarle amor a todos, pero bueno, ese no es el tema. Vamos a volver a otro concepto que ya nombré anteriormente, que es el efecto halo. Ya les dije quién fue que vamos a decir, que acuñó el término, por decirlo así, y ya saben qué es. Ahora vamos a explicar cómo esto se adapta en este contexto, en esta historia. En la actualidad, este efecto halo sigue influyendo en diversas áreas de la vida, desde la contratación laboral hasta las interacciones sociales. Por ejemplo, las personas atractivas suelen recibir, vamos a decirte, que mejores tratos, como más competentes independientemente de sus habilidades reales. Este sesgo también se manifiesta en la forma en que juzgamos a
a las figuras públicas como actrices o influencers. Si no encajan en el estándar de belleza predominante del momento, porque eso va cambiando cada día, es más probable que se cuestione su talento o credibilidad, simplemente por no cumplir con ciertas expectativas estéticas. Además, el efecto halo contribuye a la creación de un privilegio de belleza, donde las personas consideradas atractivas reciben un trato preferencial, mientras que aquellas que no se ajustan a estos estándares enfrentan discriminación o son subestimadas, lo que sería el pretty privilege y todo esto. Hoy más que nunca podemos ver cómo la belleza está íntimamente ligada a la percepción del valor personal. No basta con estar viva, presente, trabajadora o brillante. Hay una voz en ti mismo que tú, como en tu autoestima y en tu voz interna, te preguntas ¿qué? Y otras personas también te lo pueden hacer sentir así. Sí, pero soy bella, o eres bella, o cumples con los estándares de belleza, porque esa presión no es neutra, tiene consecuencias reales sobre la salud mental, especialmente en adolescentes. Las consultas por dismorfia corporal, una alteración de la percepción propia que genera angustia, rechazo hacia nuestro propio cuerpo, es lo que es la dismorfia corporal. O un ejemplo es que tú te veas al espejo y tú sientas que no te ves como las otras, o sea, como tú crees que te ves, un día te ves más gordito, otro día te ves más delgado, o las personas te perciben de una manera distinta como tú te percibes a ti mismo. Es una cosa, o sea, yo iba a decir una cosa, perdóname, pero es una situación bastante mental que, mira, o sea, afecta demasiado al cuerpo de uno mismo, y créeme que yo también creo que lo he sufrido, porque tampoco me voy a autodiagnosticar, pero yo creo que sí me he sentido así con respecto a mi cuerpo, como que yo decía, Dios, me veo súper tal, y las personas como que no, o sea, no te ves así. Yo como que entonces como que en fotos me veía de una manera, pero en persona me veía de otra. Es una locura. Y como les seguía diciendo, esto ha aumentado pues en la última década. ¿Pero por qué? Porque los filtros, las comparaciones constantes y el culto al cuerpo ideal han creado una versión inalcanzable de nosotras mismas. Hay muchas niñas que se miran al espejo y no se reconocen, no porque hayan cambiado, sino porque su cerebro ya no registra su cara sin filtros como válida. Es el fenómeno conocido como, podría decirse, algo que encontré en internet llamado Snapchat dysmorphia. No sé si esto existe, pero lo conseguí en internet y me parece demasiado gracioso, porque ahora nosotros siempre le ponemos nombre a las cosas. O sea, ya por eso tenemos, dismorfia corporal, porque es Snapchat, pero bueno. En el que la persona desea operarse para parecerse a una imagen filtrada. Es una crisis de identidad inducida digitalmente. Y esto no solamente afecta a la apariencia, sino a la autoestima global. Cuando sentirte digna depende de cómo tú te ves, todo se vuelve frágil. ¿Cómo pedir un aumento, hablar en público y terminar una relación, o simplemente existir si estás convencida de que no eres lo suficientemente linda para merecer respeto? O sea, y esta obsesión con la belleza no solamente afecta cómo nos vemos, sino cómo se espera a que nos comportemos. Hay una carga mental silenciosa que recae en las mujeres, incluso en situaciones de sufrimiento, autoridad o éxito. Porque cuando lloramos, se nos exige llorar bonito. Cuando lideramos, debemos hacerlo sin dejar de ser agradables. Cuando hablamos en público, no podemos vernos descuidadas. Incluso al actuar o al denunciar una injusticia, la imagen importa más que el mensaje. Y eso lo hemos visto en muchos casos y me parece algo demasiado asqueroso. Y esto genera pues una fatiga existencial, un agotamiento por tener que cumplir una expectativa constante, incluso en momentos donde lo físico debería ser lo menos relevante. O sea, porque la belleza, más que una opción, se ha vuelto una condición de existencia visible. Si no cumples con ella, lo que digas, sientas o hagas, vale menos. O sea, ¿cómo es posible eso? De hecho, solo vi en un TikTok de una chica que hablaba en inglés y decía, las mujeres no podemos ser feas. O sea, y no lo decía como que las mujeres no podemos ser feas como una afirmación, sino como una reflexión de, o sea, ¿cómo es? Las mujeres ahorita no podemos ser feas, siempre tenemos que estar perfectas, bellas, hermosas, porque si no se nos castiga, si no se nos trata mal, si no se nos critica. Pero bueno, vámonos al capítulo 4, mi parte favorita. Marketing y negocio, la belleza como producto. Hermanas, siempre saben que tengo que dar mi
mi percepción del marketing. La belleza, como ya sabemos, no solamente es un ideal, sino un producto. Uno de los más rentables del mundo actualmente, porque si tú eres insegura, mamita, aquí te tenemos la solución. Si a usted no le gusta su nariz, hágase una rinoplastia. Si a usted no le gusta sus ojos, cómprese estos lentes de contacto. Ahorita hay gente que se está operando los ojos, pero eso es otro tema. En fin, esto es uno de los más rentables del mundo. La industria de la belleza, que incluye maquillaje, skincare, cirugía, moda, gimnasio, alimentación, suplementos y filtros digitales, mueve millones de dólares al año. ¿Y cuál es su mejor estrategia? Convencerte de que no eres suficiente. Y te lo estoy diciendo para que aprendas, para que veas todo con los ojos de una marketing girly, ¿ok? Desde pequeños nos enseñan que la belleza es algo que se compra, que se gana con esfuerzo, inversión y sacrificio. Pero ese ideal no está pensado para alcanzarse, más bien está diseñado para mantenerte fuera de ese alcance, o sea, mantenerlo fuera de nuestro alcance, justo lo suficiente para que sigamos intentándolo, ¿sabes? Como que, ay, lo está casi, porque mira personas que tienen el estándar o logran el estándar como Kylie Jenner. O sea, mira Kylie Jenner, ¿cómo es posible que Kylie estableció un estándar, se inyectó, se operó y ella luego estaba llorando porque se sentía mal consigo misma, porque no se sentía bien, o sea, y se sentía insegura y que no quisiera que su hija le sucediera eso, que cuando creciera no quería que su hija llegara un día siendo insegura y queriendo cambiar algo de ella. Personas que vemos como ejemplo y que se supone que vemos perfectas, mira cómo les afecta. Ahora, en esta dinámica, las redes sociales jugaron un rol central, porque ya no solo vitrinas son el centro comercial, sino que las influencers son las vendedoras de esto. Los algoritmos son escaparates y tu inseguridad, literalmente, es el combustible de una economía millonaria. Bueno, no literalmente, figurativamente es el combustible. O podría aplicarse literalmente, no. Figurativamente es el combustible de una economía millonaria, como ya dije anteriormente. Entonces, what the hell? Por ejemplo, me encanta decir eso cuando hago mis videos, que por ejemplo, en TikTok el contenido sobre glow up, belleza de alto valor o cómo parecer rica se ha disparado, ya que el mensaje es claro, no basta con ser bonita, hay que parecer costosa, hay que transformarse. Y no tengo nada en contra de este contenido, para que sepan. Yo de hecho hacía videos de comentar tener un glow up, pero yo me enfoco más en lo mental, porque a mí me gusta como que, ¿sabes? Mejorar como mentalmente, entender mejor las cosas, aprender, comunicarme mejor, entender mejor, leer más, todo ese tipo de cosas. Pero no quiero que me vean como que yo estoy intentando como que criticar esto, porque no es así, sino analizarlo, porque una cosa es ayudar a otras personas a tener un glow up mental y ayudar a unas personas a ser su mejor versión, y otra cosa es decir como que no, para verano no te puedes ver así, tienes que comprarte este spray tan, o sea, tienes que comprarte este bronceador para que te veas bella. O sea, como que generar una necesidad en base a una inseguridad. Ajá, mami, marketing básico, convertir una necesidad en deseo. Sí. ¿Qué sucede con esto? Esto crea un nuevo tipo de ansiedad, porque ya no solo se trata de cómo te ves, sino de cuánto inviertes para verte así. La piel debe ser de porcelana, pero también gracias a una rutina de 12 pasos. El rostro debe parecer natural, pero haber costado miles de dólares. Es un modelo aspiracional disfrazado de empoderamiento. Te dicen que tú puedes ser tu mejor versión, pero esa versión siempre parece más a una cliente que a una mujer libre. Y les voy a decir algo, cuando yo entendí que las inseguridades no solamente eran mías, sino que eran parte de una estrategia de marketing, entendí todo y tuve claridad, porque no hay libertad si no somos conscientes de lo que estamos consumiendo y repitiendo. La pregunta es, ¿quién se beneficia de cuánto te odias? ¿Y qué pasaría si un día todas dejáramos de querer cambiar nuestra cara? Hablemos de venderte la inseguridad para luego venderte la solución. Ay, hermanas, que eso justamente lo acabo de decir. ¿Qué sucede? El capitalismo no solamente comercializa productos, sino que también comercializa emociones. Uno de los mayores éxitos ha sido convertir la inseguridad femenina en un modelo de negocio rentable y perpetuo. Pero es que me molesta cuando digo las palabras mal, pero ajá. Si te pones a ver, a las personas no les conviene, y eso lo dije en mi video de Skinny Talk, donde a nosotros, como que las mujeres, el mundo no le conviene que nosotros estemos conformes con nosotros mismos, porque nos enfocaríamos en cosas más poderosas. Es decir, yo en ese video dije de que cuando nosotros nos estamos enfocados en nuestras inseguridades, a convertirnos en una mejor versión, o ser delgadas, o estar a cada rato comprando cosas para vernos perfectas, no nos estamos enfocando en mejorar nosotras mismas mentalmente, no nos estamos enfocando en
liderar, en salir a la calle a hacer las cosas que de verdad merecen atención. ¿Me entienden lo que les digo? Y eso simplemente para que entres en razón y digas como que es verdad, o sea, ellos nos quieren enfocados en nuestras inseguridades para no molestar, para mantenernos calladas, tranquilitas y enfocadas en una sola cosa. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanas? Por ejemplo, primero las marcas detectan una supuesta imperfección. De hecho, te van creando imperfecciones cada vez más, porque cada día sale una nueva imperfección. Pero bueno, principalmente te crean una imperfección. Luego lo amplifican, lo normalizan y la hacen viral. ¿Qué sucede? La solución, pues sus productos. Así te convencen de que algo está mal contigo y que puedes solucionarlo si compras lo correcto. No tienes líneas de expresión, tienes arrugas prematuras. No estás cansada, tienes ojeras profundas. No estás viva, tienes textura en la piel. La estrategia de crear un problema donde no lo hay y luego monetizarlo, básicamente. Y esta lógica se repite en cosméticos, skincare, tratamientos capilares, moda, estética corporal y por supuesto en cirugía plástica. El mensaje es siempre el mismo, no eres suficiente, pero puedes comprarlo. Y como quiero que entiendan otra cosa, yo no estoy en contra de la cirugía plástica. Yo sé que yo siempre dejo mis opiniones al final, pero para la persona que vaya a ver esto, que tenga una cirugía y diga, ay, no, hermana, para nada. Como dije en mi video en TikTok, el que tenga dinero y se quiera hacer algo, hágalo. Al final del día, es tu decisión, es tu vida, es tu dinero. Y si eso te hace sentir mejor, está perfectamente bien porque es algo que te va a hacer sentir mejor contigo mismo. Pero no lo hagas porque esté de moda, porque sea un estándar. No lo hagas porque las personas te dicen que tienes el pecho plano, porque, no sé, te falta relleno en los labios. No lo hagas por lo que otras personas te estén diciendo. Hazlo porque tú genuinamente dices, sí, me quiero operar porque de verdad me haría sentir bien conmigo misma, o me gusta esa cirugía, me la quiero hacer, no sé qué, cosas así. O sea, hazlo porque tú genuinamente lo deseas hacer, no porque tú digas como que, ay, pero es que todo el mundo me critica mis labios. No, porque si te operas esos labios, hazme caso, así lo hagas y la gente te deje de criticar, igual te van a criticar otra cosa, pero igual te vas a sentir insegura porque eso que estás teniendo no es un resultado de afuera, no es un resultado de adentro, es un resultado de afuera. Y si tú no te sientes completo desde adentro, no te vas a sentir completo desde afuera, créeme que te lo digo yo. Y eso me sucede mucho, por ejemplo, yo tengo primas, o sea, una prima que ella dice, no, me quiero operar la nariz y los labios, pero genuinamente yo la veo, yo les mostraría una foto a ella, pero ella no me ha dado permiso de subir su foto y tampoco creo que sepa que estoy hablando de ella en este video, pero bueno, ella me parece como una chica guapa, hermosa, preciosa, mi prima bella. Y ella dice como que no, me quiero operar la nariz e inyectar los labios. Ella sí tiene los labios pequeños y la nariz no es convencionalmente perfecta. Sin embargo, para mí me parece una mujer guapísima y yo le digo, pero no lo hagas. O sea, pero no lo digo en forma de envidia, sino es para que ella no vaya a hacer algo en el que ella se arrepienta después. Sino que a mí me parece que genuinamente toda su cara va perfectamente con ella. Sus facciones van perfectamente con ella. Y yo me quedo como que, pero gorda, si tú eres bella, o sea, mírate. O sea, cuando digo gorda es porque ese es su apodo que nosotros en la familia le tienen desde pequeña. Siempre le decían, gorda, gorda, gorda. Entonces yo la llamo así. Yo le digo, gorda, pero es que vos sos bella, mírate. O sea, tú tienes labios pequeños, pero te quedan perfectos con tu cara. O sea, tu nariz también, eres fotogénica. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Si eres guapísima, no sé qué. Ese soy yo, porque genuinamente lo pienso. No es porque, si yo no lo pienso, yo no lo voy a decir. Créanme. Yo nunca voy a decir algo que yo no piense. Yo me voy a quedar como que, o sea, de verdad, si yo pienso lo contrario, que me parece que sus labios son feos, yo me voy a quedar callada. De verdad, cuando algo a mí no me gusta, yo no lo digo tampoco. Simplemente me quedo callada y no opino. Pero si algo me gusta, lo voy a decir. ¿Por qué? Porque eso le puede cambiar la vida o el día a esa persona. Por eso me encanta dar cumplidos. Pero en fin, el ideal de belleza actual ya no es simplemente alcanzable, ahora también es anticipado. Se popularizó la cirugía preventiva, donde chicas de 18 o 20 años se operan para evitar envejecer mal. Se operan la nariz, los pómulos, la papada, los párpados, se inyectan botox antes de tener arrugas. Se hacen hilos tensores sin flacidez, todo en nombre de una imagen de la mujer eternamente joven. Y esta imagen no es solo casual, es el nuevo canon aspiracional, una mujer sin signos de edad, sin rasgos marcados, sin expresión que delate su vida, en un rostro liso, filtrado y un avatar en HD. Las influencers cumplen el rol de vendedoras silenciosas, porque muchas no revelan sus procedimientos, pero suben fotos que millones de niñas comparan con sus caras reales, y así generan una disonancia brutal entre la imagen vendida y la realidad posible. Y como yo les digo, yo no tengo nada en contra de las personas que se hagan cirugías, pero sé
directo, sé realista. Mira, sí, yo me operé la nariz, yo me hice esto. O sea, para que las niñas no se comparen contigo, porque hay mucha gente que te admira, ¿entienden? Ahora, ¿cómo vamos a envejecer tranquila si ya a los 22 ya sentimos que estamos tarde? Me aterra pensar que crecer, o sea, algo natural, hermoso e inevitable, se ha convertido en una amenaza estética. El negocio del odio cuando una mujer no es suficientemente linda. Hay un algoritmo que premia el odio y eso lo hemos hablado en casi todos mis videos. Y ese odio curiosamente se vuelve más rentable cuando la mujer que aparece no cumple con el canon de belleza dominante. Por ejemplo, actrices talentosas, brillantes, con papeles complejos, son atacadas por algo que no controlan, su apariencia, no porque sean feas, sino porque no son decorativas o no son guapas según el canon de belleza. Cuando una mujer sale en pantalla sin cejas perfectamente delineadas, sin nariz respingada, sin sonrisa de comercial, se activa una especie de violencia colectiva y ese odio se viraliza, se monetiza y se reproduce. Videos que critican la apariencia de la actriz muchas veces tienen más views que entrevistas sobre su trabajo. Comentarios crueles reciben más likes y que reflexiones profundas, porque en esta lógica una mujer sin atractivo comercial se convierte en un blanco fácil y encarnada para clics. Terrible. Y es fuerte darte cuenta que si no encajas en lo que se considera ser bello actualmente, se trata como si tuvieras menos valor, como si tu talento, tu voz y tus emociones fueran menos válidas. Y lo más peligroso de esto es que no solamente le pasa a las famosas, también pasa en la vida real. Capítulo 5. Redes sociales y realidad alterada. Ya sabemos que con un par de toques, un filtro puede transformar completamente tu rostro a una nariz más delgada, labios más gruesos, mandíbula más marcada, ojos más grandes, piel sin poros, pero esta no es solamente una herramienta estética, sino que es una identidad alterna. Las adolescentes y mujeres jóvenes no solamente están editando sus fotos, están moldeando su autoimagen alrededor de una versión irreal. Una versión que no existe fuera del celular. Y lo más alarmante es que muchas prefieren esa versión. ¿Y quién no? Yo no me voy a hacer la santa. Obviamente yo prefiero a veces grabarme con un filtro en TikTok que digo, cónchale, en la cámara me veo terrible. Pero es que también, ¿qué sucede? En la cámara uno se ve muy diferente en el espejo. Sí, yo me viera como en el espejo, en la cámara yo... Pero... Por ejemplo, yo hice un TikTok donde estaba diciendo, cónchale, las chicas que tienen la piel perfecta y suben videos como mostrando su maquillaje y literalmente tienen la piel perfecta y es como que, pero ¿cómo me va a quedar así si vos tenés la piel perfecta? Y alguien me comentó algo como que, pero si tú también tienes la piel perfecta, o sea, pero yo le dije y le comenté, hermana, son filtros y la cámara, no me creas, o sea, de verdad, o sea, no creas que mi piel se ve así en persona, o sea, es simplemente un filtro y obviamente lo voy a admitir, yo no voy a estar diciendo, sí, mi piel es perfecta y después en la calle me van a ver y tengo el rolo de grano, o sea, no tiene sentido mentir con eso, la verdad. ¿Qué genera esto? Pues una desconexión profunda porque empiezas a rechazar tu rostro real. Te ves en el espejo y sientes que algo no cuadra porque tu mente ya está acostumbrada al filtro y tu cara, la de carne y hueso, ya no se siente suficiente. Y créeme, como ya les dije, yo también me he sentido incómoda viendo una foto mía sin filtro. Me siento como que, ay, pero que me veo así. Pero hay veces que yo digo, wow, qué bella en esa foto. Pero depende, si me maquillo, salgo preciosa. Si no me maquillo, prefiero que no me tomen fotos. ¿Ven? Uno tiene sus inseguridades, hermana. Me da igual como que grabarme un video sin maquillaje, pero una foto es como que... Porque en las fotos te graban, o sea, te captan en un momento que puede salir que... ¿Sabes? Y que es así para siempre. En cambio, un video como que es toda tu cara y te la pela. ¿Y cómo sucedió esto? Pues las redes sociales dejaron de ser un espacio para compartir momentos y se convirtieron en fábricas de rostros ideales. Ya no se trata solamente de subir una foto, se trata de parecer parte del mismo molde. Y lo más preocupante es que ese rostro ya no solamente es deseado, es aspirado, se vuelve referencia para procedimientos estéticos, influye en cómo las personas quieren verse en la vida real. Yo he escuchado varias personas, cirujanos que en TikTok, que hablan sobre que hay personas que llegan a sus clínicas diciéndoles, mira, quiero verme como Bella Hadid, por ejemplo, quiero verme como Kendall Jenner, cosas así. Es como que, o sea, ni siquiera, o sea, hay cosas que, cirugías que no van específicamente con nuestro cuerpo, o sea, y con nuestro rostro. Yo no me puedo hacer la nariz como Bella Hadid, ¿entienden? Porque no va como con mis facciones. Y es loquísimo, de verdad, es algo que sucede en realidad. Y esta obsesión con estos filtros no solamente se queda en las redes sociales, sino que ya muchas
recurren a lo que se les puede llamar microcirugías, pequeños procedimientos para parecerse más a la versión filtrada de sí mismas. Y tú no te das cuenta que esas personas van constantemente a hacérselo una y otra vez, o sea, es como que mensualmente van y se hacen algo, porque que faltó esto, faltó aquello, me faltó esto. Y estas inyecciones para perfilar la mandíbula, levantar la punta de la nariz, dar volumen al labio superior, tratamientos para tensar, alisar, levantar, son transformaciones sutiles, sí, pero constantes, porque no se busca un cambio total, se busca corrección permanente. Capítulo 6. Tenemos derecho a no ser bellas. Vivimos en una sociedad donde la belleza femenina no solamente es deseada, como ya les dije, es exigida. No basta con ser inteligente, buena actriz, líder o creativa. Si no cumples con estos estándares estéticos, todo lo demás se desvaloriza. ¿Por qué tú crees que uno que crea contenido cada día se va como curando más el tipo de contenido, cómo uno aparece en redes sociales, cómo uno habla? Porque como las personas te perciben, te tratan. Así de simple. Ahora, otra pregunta que quiero que nos planteemos: ¿cuándo decidimos que ser bellas es un deber moral para las mujeres? Como que si la belleza fuera parte de su dignidad, de su humanidad íntima. Como si no tener un rostro agradable fuera falta de ética. O sea, hoy muchas mujeres vivimos bajo esa presión de convertirnos en una versión mejorada de sí mismas, más delgadas o con más trasero, más pechos, más gorditas, más simétricas, más jóvenes, más pulidas, pero no por gusto, sino por supervivencia social, básicamente. La belleza ya no se percibe como algo subjetivo, como les dije anteriormente, sino como una meta que se puede y debe, entre paréntesis, porque parece que si no lo cumplimos nos castigan hasta el final, alcanzar con esfuerzo, con disciplina, dinero y voluntad, como si no tenerla fuera una falla de carácter. Pero esta ilógica es inhumana, porque tener un rostro humano implica tener marcas, texturas, gestos únicos, incluso cambios con el tiempo. ¿Por qué hemos llegado al punto de sentir que debemos pedir perdón por tener una cara común? ¿No se han dado cuenta que hay muchas influencers, tiktokers, en general las personas en redes sociales que van a grabar un video y es disque: perdóname que ahorita no estoy maquillada, perdóname que tengo esta cara de loca, perdóname el pelo que lo tengo desordenado? Hermana, no importa, eres tú natural, bella y hermosa. El problema es que yo puedo decir eso, pero entonces sale la persona más idiota del mundo en los comentarios: ese pelo tan feo, ¿por qué no te peinas? ¿Por qué no te peinas tú? ¿Es la no belleza una actitud política? Hablemos de esto. En una cultura donde todo nos empuja a mejorarnos, a elegir no participar, puede convertirse en un acto radical. Rechazar los procedimientos, mostrarte sin filtros, no esconder tus líneas de expresión puede ser una forma de resistencia. La fealdad, o mejor dicho, lo que está fuera del canon, porque la belleza es subjetiva y no me parece que, ay, qué feo. O sea, feo es tu corazón, feo es una persona mala. ¿Entiendes? No tus rasgos físicos. Se convierte en una manera de cuestionar el sistema, de desmantelar la idea de que las mujeres deben agradar visualmente para ser escuchadas o valoradas. Y yo sé que hablo mucho a las mujeres aquí, pero yo sé que hay hombres allá afuera que se sienten igual, que se sienten inseguros, que si no están en el canon de belleza de verte como Henry Cavill. Yo sé que hay hombres que se sienten inseguros por no tener pelo, se sienten inseguros por no tener la mandíbula marcada, o por no ser suficientemente altos, o por no ser suficientemente atléticos. Yo sé que eso también aplica para ustedes, pero de una forma distinta. Porque, ¿qué sucede? Yo sé que obviamente sí hay hombres que sufren estas cosas, porque claramente somos seres humanos, al parecer todos llevamos por igual. Sin embargo, a las personas que se castigan más públicamente es a las mujeres. Y capaz estoy equivocada y estoy dando datos sin estudiar de verdad las estadísticas de esto, pero es lo que yo veo y vivo como mujer. O sea, yo no quiero hablar de la situación de los hombres porque yo no la vivo, pero quiero hacer este disclaimer, para que sepan que también esto aplica para ellos. O sea, no critiquemos tampoco al físico de los hombres, que, o sea, porque no entren en el canon de belleza y no sean espectacularmente guapos. O sea, somos seres humanos, no importa. No tenemos que juzgar a las mujeres y no tenemos que juzgar a los hombres. O sea, vivan y sean felices y ya, de verdad. Pero lo quiero agregar es porque no quiero como que si un hombre está viendo esto también sepa que aquí te apoyamos. Si eres un buen hombre y una buena persona, yo apoyo a todo el mundo que sea buena persona, independientemente del género. Sin embargo, no me gusta como que hacer todo el video en base a los hombres, porque yo no lo vivo. Entonces yo no quiero que allá abajo me comenten: ¿y tú qué vas a saber si tú no eres hombre? Y yo como que, tienes razón, perdóname, bye, me retiro. Pero nada más quería hacer este disclaimer para que entiendan de que también aplica para los hombres, porque yo sé que también los critican y yo sé que también los hacen sentir mal. Y de hecho creo que en un video había visto un comentario que
uno de los hombres cada vez se sentía más inseguro por no tener la mandíbula marcada, algo así, por no seguir como este estándar. Y es como que... va Sheila, pero bueno, sálganse de las redes sociales, literalmente, por lo menos una semana, y vas a ver que no te va a importar tu mandíbula, no te va a importar tu nariz, no te va a importar tus labios. Yo creo que el cuerpo que no se somete, el rostro que no se edita, el gesto que no se suaviza, son declaraciones políticas, porque dicen, no vine aquí para gustarte, vine aquí para existir. Y amo todas esas influencers, chicas, modelos que están allá afuera siendo naturalmente ellas y diciendo, sí, no me interesa lo que me digas, no voy a utilizar filtros. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos dejáramos de maquillarnos por una semana? Si dejáramos de editar las fotos, si dejáramos de disculparnos por nuestras caras reales. ¿Colapsaría el sistema o empezaríamos a vernos de verdad? Y quiero incluir algo aquí con respecto a lo del maquillaje. Yo no soy hater del maquillaje, hermanas, tengo maquillaje. O sea, ¿ustedes creen que yo tengo las mejillas rosadas naturalmente? Obviamente no. Así que no es hate hacia el maquillaje, para que sepan. Pero quiero aclarar que en estos días vi que están tirando hate a una influencer venezolana llamada Isabela Ladera porque, bueno, ella le tiran hate por todo, pero le están tirando hate porque ella había salido a dar como una historia como que yo, o sea, no se sientan mal de salir sin maquillaje o algo así. Entonces la persona, ay, estás haciendo sentir insegura a las que no se ven igual de bellas que tú sin maquillaje, pero ella dijo que lo subió porque tiene amigas que se maquillan y que a veces no quieren maquillarse para salir, pero que lo hacen por presión social. Y eso existe, hermanas. ¿Ustedes creen que si fuera por mí yo grabara mis videos sin maquillaje? A mí me encanta maquillarme, pero al mismo tiempo a veces me da flojera. Y por eso es que mis videos en TikTok yo no uso maquillaje porque me da flojera maquillarme nada más para TikTok. Obviamente a veces sí me maquillo, pero depende del día si tengo el mood o no. Pero, o a veces que yo no quiero maquillarme, pero es como que esa presión social de tienes que verte perfecta, tienes que verte bella. Aunque yo te voy a ser bien honesta, bien. A mí me la pela mucho. O sea, salir a la calle, ustedes jamás me van a ver con maquillaje. Bueno, hay de 10 veces que yo salgo a la calle, 7 veces me van a ver sin maquillaje y 3 veces con maquillaje. Así que, pero lo digo por si acaso, si algún día me ven en la calle van a decir, ay, qué fea se ve. ¿Te imaginas? Bueno, no sé cómo ustedes me perciban. Yo considero que soy una chica guapa, pero tal vez para otras personas sea fea, no sé. O guapa también, pero bueno, si me ven en la calle y dicen, ay, pero ya no se ve igual que maquillada. Bueno, hermana, es verdad. Porque yo no me maquillo para salir. Porque la verdad a mí me la pela mucho. Pero esto lo digo es para que entiendan que es tu vida. No te maquilles si no te da la gana y maquíllate si te da la gana. Si te vas a sentir mejor contigo mismo, maquillarte o no maquillarte, haga lo que te dé la gana. Es su vida. Solamente tenemos una vida para estar preocupados de que, ay, pero es que se me va a ver la ojera. ¿Y qué? Todos tenemos ojeras. Vos sos bella. La das toda, te mando un beso. Y yo creo que tal vez la verdadera evolución y revolución es simplemente atrevernos a no ser bellas, entre comillas, bellas, a habitar nuestros cuerpos sin pedir permiso, porque somos mucho más que una superficie linda, somos mucho más que simplemente un filtro o una Instagram face. Y mi conclusión para esto es que no eres tú, es el sistema. En este punto quiero que lo sepas claramente, no hay nada roto en ti, lo que está roto es el sistema que te convenció en que tenías que arreglarte. La industria de la belleza, la moda, el entretenimiento y hasta las redes sociales están diseñadas para hacerte sentir insuficiente, porque una mujer que se siente mal consigo misma es una cliente perfecta. Te venden una inseguridad primero, luego te venden el glow up, la crema, el retoque, la cirugía, el filtro, cada complejo que tiene. Alguien lo pensó en una sala de marketing primero. Y lo más triste es que muchas veces el odio que vemos en redes sociales ni siquiera es personal. Es estructural, es el algoritmo premiando la estética normativa, es la viralización del juicio, es el sistema generando engagement con nuestra autoestima. Y este video no es para decirte que no puedes arreglarte, maquillarte o hacerte algo si eso de casualidad te hace feliz, como ya dije anteriormente. Es para recordarte que no tienes que hacerlo para valer, no tienes que cumplir un molde para merecer respeto, atención, amor o espacio. La belleza no es una deuda que tengas con el mundo, es una construcción y como toda una construcción se puede cuestionar, se puede repensar y se puede derrumbar. Así que la próxima vez que te mires en el espejo y sientas que no das la talla, pregúntate, ¿quién decidió cuál era esa talla? ¿Y qué pasaría si dejo de intentar encajar? Porque tal vez lo verdaderamente radical hoy es simplemente ser tú, con tu cara tal cual como es. Ahora sí, ¿qué les pareció esto? O sea, yo quiero agregar otra cosa y es que algo que yo les recomiendo cuando ustedes se estén comparando mucho en redes sociales, algo que a mí me pasaba como cuando tenía 17, 16, 18, como esas
edades, es que yo me comparaba mucho con las redes sociales, con las personas que se veían en redes sociales, como que, ay, yo no me veo así, yo no soy tan delgada, yo no tengo el abdomen así, yo no tengo la piel así. Me salía de redes sociales y pasaba tiempo con mi familia. Yo sé que esto va a sonar muy family friendly, muy good vibes, pero bueno, yo sé que lo que te va a sonar así, pero bueno, de verdad, genuinamente lo que a mí me facilitó esto, principalmente, salte de las redes sociales por un tiempo, ponte a ver una serie, ponte a hacer algo que te gusta, pasa tiempo familiar, habla con amigos, habla de otras cosas y te vas a dar cuenta que no es tan deep como tú crees. No es algo tan, como te dije, no tan profundo como tú crees, no es algo que debería preocuparte tanto. Eres perfecta. Te mando un beso, eres hermosa, mi reina, bella, espectacular. En serio, salte de las redes sociales un tiempo y piensa, a nadie le importa genuinamente esto. A nadie le importa si no me veo como tal persona. A nadie le importa si soy así de delgada. O a nadie le importa si soy fea o bonita. Solamente a mí. Date cuenta de eso. Y como te vas a dar cuenta de que solamente te importa a ti, si eres fea, bonita, delgada, flaca. Y de paso quiero que sepas, como lo dije en mi TikTok, fea en comparación con qué. Fea en comparación con qué, dígamelo usted. Fea en comparación con qué cosa, mi amor. Con lo que me dice Instagram, con lo que me dice TikTok. No le haga caso a eso, usted es bella, la da toda. Y refúgiese en ti misma. Aprende a hacer cosas que te gusten, que te hagan sentir mejor, que te animen. Y sal de las redes sociales por un rato. De verdad, eso te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Les mando un beso. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda darle like, suscribirte, que es 100% gratis y así me puedes ayudar a que YouTube lo recomiende. Te mando besos. Suscríbete, por favor, suscríbete. Recuerda unirte al canal de WhatsApp, link en la descripción. Recuerda ver que tengo este diario increíble para crear la vida que deseas disponible en Amazon, link en la descripción para que lo compres. Y si lo compras, por favor, escríbeme por Instagram, que me encantaría saber qué te sirvió. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.